esa hora no se van a acompañar los amigos y demás después de salir las fiestas, sin ningún problema, sin ningún temor, caminamos por la calle y no pasaba nada, ¿no? Hoy 10 de la noche apenas se están bañando para prepararse porque se van a ir a las fiestas y estas empiezan después de las 11 de la noche. Después de las 11 de la noche, entonces. Perdón, ¿quién fue? Yo fui, perdón. Veamos de qué, pues yo no fui PT. Entonces, las situaciones han cambiado, definitivamente no podemos tener a nuestros chicos por todo esto encerrados en una cajita de cristal, es cierto que los cuidamos mucho, pero un día van a salir. ¿Y qué es lo que va a pasar? Un día van a salir y yo creo que estas pláticas definitivamente nos tienen que servir para algo. Y si todos de alguna manera dejen de ser un poquito soñadora, ¿no? Si todos los papás de esta escuela, de la escuela del frente, de la escuela de un lado, de alguna manera, todos reconsideráramos la situación y platicáramos como lo estamos haciendo, posiblemente, no a lo mejor México, pero por lo menos nuestra comunidad, estar más atentos de nuestras jóvenes, qué son sus pláticas, quiénes son sus amigos, quiénes son sus amistades, y que todos los padres pensáramos de la misma manera, las cosas podrían empezar a cambiar. Vamos a hacerlo nosotros e interesémonos. Me pareció muy importante lo que esta Tete, bueno, se llama Esther, pero le decimos Tete. Pedía que vinieran preparados porque va a ser un cuestionario sobre ¿cómo se llama el cuestionario? Ya ahorita vamos a platicar, pero vamos a ver qué tan unida está la familia y qué tan adaptable. Bueno, yo ya tengo el mío en mi escritorio esperando. Ya tengo el mío porque creo que sí resulta muy importante que siempre, ¿no? Saber un poquito cómo estamos y tenemos que saber alguna cosa. Pues papás, yo siempre haciendo espacio, son las 7:05. Acá 7:07. 7:07, entonces, pues mis recomendaciones, creo que nuestros chicos, yo siempre les digo a los maestros, a los chicos les ponemos retardo, porque a los maestros no. ¿Les pondremos retardo a los papás? Les ponemos su control de asistencia y ahí sus retardos. ¿Sí, verdad? Hoy vamos a hablar de las neuronas espejo. Las neuronas espejo. Ok, pues muchísimas gracias, pasen todos bienvenidos y pues ya saben, ustedes son los responsables de que esta y todas las conferencias se enriquezcan más. ¿Cómo? A través de sus dudas, a través de sus preguntas. Yo sé que muchas veces queremos participar y participar. Háganlo, porque el trabajo es de ustedes y para ustedes. Gracias, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, hola papás, buenas noches, ¿cómo están? Más contentos que ayer, más informados que ayer. Hoy vimos la importancia, ¿no?, de cómo la cultura va cambiando y no solamente va cambiando digamos como tradición, sino en la forma de que impacta en nuestros contextos, ¿no? Entonces creo que la información que nos daba Esther es muy importante de cómo cambia la cultura, tanto que impacta actualmente en nuestras nuevas generaciones, en lo que ven, en lo que escuchan, en lo que aprenden, y cómo es que modifica el contexto también familiar, ¿no? Cómo va modificando y que a veces nos quedamos con la idea de porque así era, así fue y así será, y pues no. Creo que nuestros niños están en otro contexto, nuestras nuevas generaciones vienen con nuevas ideas y creo que tenemos que tener también esta apertura, que lo comentaban, desde nosotros acercarnos a ellos, tener esta disponibilidad de conocer más de su entorno de ellos, porque finalmente no dejan de ser pequeñitos que se van integrando a nuevos contextos fuera del hogar y que también tenemos que aprender a conocer, como decían, con quién se junta, con quién habla, qué es lo que ve, qué es lo que conoce. Entonces, vamos a seguir aprendiendo con la psicóloga Esther. Bienvenidos y adelante. Muchísimas gracias, la directora. Pues bueno, el día de ayer, muy buenas noches, qué bueno que estamos aquí. Hoy está un poquito más fresquito, no lo sienten así, los climas un poco locos, ya no es febrero loco, ya es marzo loco. Ay no, perdón, ya es abril loco, definitivamente ya estamos bien locos con el clima. Todo cambia definitivamente, no puede ser estático el mundo ni el universo, todo va cambiando. Y pues eso ayer lo platicábamos, ¿no? A veces la necesidad del ser humano
el sentir una seguridad, una tranquilidad, una protección, le da justamente esa necesidad de encriptar, de buscar que ya no se muevan las cosas, que ya no cambien. Pero cada vez que vamos buscando cambios, pues evidentemente se van generando pues también revoluciones, porque se evoluciona y se reevoluciona. El día de ayer justamente platicábamos, muy buenas noches para quienes vienen por primera vez. Ayer platicamos un poquito acerca de, vamos a ver si ya tenemos aquí la presentación, nos quedamos justamente aquí, pero ayer platicábamos acerca de cómo las manifestaciones socioculturales violentas se pueden detectar a través de la cultura. Y cómo realmente, les platicaba yo de un estudioso, porque bueno, hay muchísimos estudiosos que a lo largo de la historia y a lo largo de todos los que hemos estudiado psicología, pues vamos conociendo, ¿no? Y muchos de ustedes seguramente han escuchado a Freud, a Vygotsky, a Piaget, pero pues ayer quise traerles algunos más a la vanguardia, porque pues efectivamente no se dejan de estudiar en torno al ser humano, a su desarrollo, a su adaptación y a los cambios que obviamente le provocan y qué le provocan y cómo le provocan. Y estos cambios obviamente se van también acompañando de las leyes que van pues, justamente generando estos procesos de adaptación. Las leyes son las que nos van indicando también qué es lo correcto, cómo es que debemos de actuar en el bien ser y en el deber ser para poder vivir en una comunidad. Y pues ese deber ser, como a través de la cultura también y no solamente de las leyes, se va asentando para dejarnos muy claro cómo comportarnos. Y entonces se generan una serie de expectativas y a través de esas expectativas, pues ya vemos si las personas entramos y nos acomodamos a esa expectativa y si no, entonces surgen los rechazos, surgen los conflictos y bueno, pues el día de hoy justamente vamos a revisar, porque ayer nos quedamos un poquito en este tema de la violencia, comentábamos que la cultura también sin querer ha transmitido violencia, lo comentaba Johan, también ha de alguna manera generado y promovido que exista la violencia a través de encriptar esas ideas que de alguna manera pues nos han hecho sentir seguridad y comodidad, bienestar, sobrevivencia, pero pues que también de alguna manera nos violentan. Y entonces nos quedamos justamente en que teníamos principalmente 6 tipos de violencia. Y sí quisiera retomar este tema de violencia, porque el día de hoy justamente vamos a ver, pues, qué es la violencia, ¿no? La violencia no nada más va a ser un rechazo, porque pues, ahorita por ejemplo en el tráfico, ¿no? Venimos en el tráfico y de repente alguien se voltea y ya está tocando el claxon porque alguien no dio la vuelta correctamente. ¿Esto ya es violencia? O sea, hoy vamos a definir también cuándo es violencia y cuándo son actos reactivos, ¿no? Que definitivamente también pues, son promovidos por nuestras emociones. Entonces hoy vamos a ver qué tanto las emociones juegan un papel bien importante para que, pues para que se geste la violencia y hasta dónde realmente también es importante que esas emociones dejarlas ir, respetarlas, porque son aquellas que también nos permiten poner un límite, poner un alto, porque también es necesario, ¿no? Entonces, vamos a estar todo el tiempo buscando como esos equilibrios, como humanos, como seres humanos. Y en esas búsquedas de equilibrio es donde de pronto, pues entramos quizás en crisis. Y esas crisis son las que de pronto nos generan que salgan ciertas emociones y esas emociones son las que nos generan también que pongamos un alto y entonces cuando esos altos empiezan a ser muy repetidos y muy repetidos y repetidos y repetidos y repetidos, es cuando se convierte en violencia, ¿no? Entonces la violencia van a ser actos constantemente repetidos. Y ayer comentábamos que habían 6 principales tipos de violencia y les dejé de tareita que a ver si podían ustedes como detectar, pues en casa, cuáles creen que pudieran estar presentándose. La violencia obviamente va escalando, también eso lo vamos a ir revisando adelante.
porque a veces no nos damos cuenta, y ayer platicábamos que la misma cultura, como ha promovido en cierta forma ciertos clichés, ciertos mensajes, como esto de los hombres no lloran, las mujeres, pues entonces se va normalizando. Y entonces, ¿hasta dónde realmente podemos tolerar, negociar, y hasta dónde definitivamente sí es importante ir frenando, porque puede escalar a generar un descontrol que entonces sí ya no lo podemos frenar y ya nos repercute socialmente, familiarmente y socialmente. Entonces, ¿alguien quiere comentar algo de la tareita? Obviamente, ya aquí tocamos bien fibras un poco más personales, y ayer yo comentaba que, bueno, siempre es todo con muchísimo respeto, y bueno, obviamente también comentar ahorita que, pues, obviamente esto es una conferencia, no es terapia, y entonces, pues, tampoco podríamos desahogarnos plenamente, pero yo creo que sí se valdría si alguien quiere hacer alguna participación de algo que haya notado, algo que haya descubierto, o algo que realmente pues lo haya llegado como a platicar en casa, en familia, con respecto a estos tipos de violencia. Hablábamos de la violencia física, que pues definitivamente va a implicar esta parte de, pues ya del conflicto, enfrentación, y que pues obviamente ya repercute en la salud, ¿no? En lo físico. Ya es una imposición, pero es una imposición sobre de la otra persona, ¿no? Ya no le está permitiendo su libertad, lo priva de alguna manera. Hablamos de la violencia psicológica y emocional porque también va a privar de alguna manera, también va pues a abrazar, también va a reprimir, pero en la parte emocional, en la parte de valores, en la parte de justamente haciéndose valer de la cultura y de las normas de la cultura ha ido imponiendo. Entonces, la violencia psicológica y emocional, ahorita vamos a ver en unas gráficas con estudios que se han hecho recientes, cuáles son los tipos de violencia que pues con mayor frecuencia se presentan. Obviamente, la violencia física es muy evidente, la violencia psicológica es menos evidente, y entonces es menos fácil descubrirla y detectarla, y es más fácil que vaya escalando. Entonces es una de las violencias que nos preocupan mucho, porque son justamente las que pueden llegar a ya términos mayores. Tenemos también la violencia sexual, que también es obviamente obligar, incitar hacia obtener satisfacción por parte de una de las partes, y por lo regular la violencia en todos y en la mayoría de los estudios, pues la verdad es que la llevan un poquito más hacia la figura masculina, ¿no? Y obviamente tampoco podemos nosotros encasillar ni encajonar eso, porque también habemos mujeres que también de repente nos violentamos, ¿no? Y son diferentes formas de violencia. En ocasiones el hombre pues puede, por su misma justamente cultura, ¿no? Y por su misma naturaleza, lo hablábamos ayer, pues obviamente también va a buscar la manera de proteger, y está acostumbrado a hacerlo de una manera más evidente, más vistosa, porque así ha sido desde chiquito educado, ¿no? Pórtese como hombrecito, y entonces tienes que verte, y tenemos que ver que alguien está aquí, una figura protectora. Y en la mujer, pues la cultura también la ha llevado a tener una conducta quizá más conciliadora. Pero bueno, obviamente, hoy vamos a hablar de las neuronas espejo, porque también hay mujeres que nos hemos ido reflejando o buscando cubrir un patrón de una figura paterna, y entonces hay mujeres que de pronto pues se vuelven también muy fuertes en ese sentido, más evidente también el querer demostrar su poder, su autonomía y su independencia. Entonces, pues sí, obviamente también se da. Pero también les decía que esto obedece mucho a situaciones orgánicas, cómo estamos realmente nosotros también conformados, y pues que obviamente todo aquel que tenga altos niveles de testosterona,
La testosterona lo que hace justamente es estimular el sistema simpático. Ahorita vamos a platicar de qué es ese sistema, y evidentemente es ponernos a la defensiva. Y en cambio las mujeres por lo regular tienen más segregación de estrógenos y progesterona, que son estas hormonas que obviamente están para poder proteger a un bebé si es que llega a un bebé, ¿no? Entonces siempre esta diferencia la vamos a tener, y sí la hago muy clara y notoria, porque pues muchas veces esta parte de la igualdad femenina pues sí de pronto nos lleva a exigir este trato igualitario, y la verdad es que yo sí quiero decirles que nunca vamos a ser iguales, nunca, por más que queramos, nunca vamos a ser iguales. Somos complementarios, estamos hechos para complementarnos realmente. La naturaleza nos ha dado estos atributos para justamente complementarnos y para poder seguir sobreviviendo a través de la especie. Entonces, pues digamos que eso es lo normal para la naturaleza, porque obviamente yo tampoco voy a calificar si no es homosexual o no lo homosexual, o la preferencia o no la preferencia. Eso ya también han sido constructos humanos, todo eso. Finalmente, como animales que somos, sí tenemos esa diferencia, totalmente. Y no podemos, ante eso, hacer nada, ¿no? Pero como constructo social, entonces sí tenemos preferencias, y entonces sí tenemos formas de identificarnos. Y ahorita comentaba yo, hay mujeres que se pudieron identificar más con una figura paterna, masculina, y hay hombres que pudieron haberse identificado más con una figura femenina, y entonces es ahí en donde también empieza ese constructo y esa identificación. Hay nacimiento, por supuesto, desde nacimiento, en donde sí ya desde el ADN ya hay una liberación y una segregación de mayores hormonas en la mujer de los hombres, ¿no? De la testosterona, y estos casos obviamente pues sí los podemos distinguir desde los 3 años. Desde los 3 años es cuando los psicólogos podemos observar y definir si una persona va a tener mayor predisposición a tener comportamientos más femeninos por las hormonas, o masculinos ya desde muy pequeñitos, cuando sin embargo también hay un aprendizaje. Y entonces cuando estamos en la adolescencia, pues también ahí estamos en esta necesidad de ir como descubriendo y redescubriendo gustos, identificándonos, y entonces también se puede encontrar esta identificación. Y ayer les comentaba también un poquito acerca de cómo vamos formando la personalidad. Entonces, pues bueno, a mí me encanta, la verdad, todo este tipo toda esta información, porque en el momento en que vas descubriéndote y descubriendo por qué te comportas como te comportas y por qué se comporta tu compañero, tu compañera, tu pareja, tu hijo, de tal manera, creo que empiezas a tomarle como mayor empatía a la vida, y entonces pues podemos funcionar armónicamente y socialmente y construimos. ¿Alguien quiere platicar un poquito de alguna de las violencias que haya detectado con esta tarea? Bueno, vamos a seguirnos entonces con este videito y comenzamos. ¿Sale algo? ¿Nos ayudas? El sueño. Sí es cierto que también ahorita con la tecnología, obviamente muchos se quedan a altas horas de la noche en la computadora, en las redes, en la inteligencia artificial, y obviamente todo esto pues ha generado cambios en el sueño. Yo la verdad es que sí les comento que la noche es para dormir. Entiendo que sí, mucha gente trabaja en la noche, pero entonces la gente que trabaja en la noche como doctores, personas de seguridad, gente que trabaja en centros nocturnos, todas, y pues que obviamente tienen que trabajar, es importante que también busquen tener una higiene de sueño, y en las horas en que duermen, busquen también poner cortinas oscuras y sí generar el ritmo y el ambiente para dormir, porque cuando empiezan a existir sonidos exteriores,
regresamos a la fase 1 de sueño. El sueño tiene 5 fases y entonces hasta la 5ª fase es cuando el sueño cuando el cerebro logra comenzar a alimentarse y pues a asimilar la glucosa que llega. Entonces, no va a alimentarse hasta que no llegue esa quinta fase. Para que llegue a la primera, que sería la somnolencia, pasan unos 20 minutitos, luego otra media hora para la siguiente, en lo que ya vas aligerando el ritmo cardíaco, otra media hora en la que ya vas de caída, ¿no? Hay quienes a veces en esa se despiertan porque sienten que van cayendo, y es que se está bajando el sistema, obviamente está bajando de lo estimulado que se encuentra, y hasta que llegan a la quinta. Entonces imagínense, pasaron media, más media 1 hora, más media, más otra media 2 horas. Para llegar aquí pasaron como 2 horas y media, para que el cerebro comenzara a asimilar sus nutrientes, a estar realmente ya él tranquilito alimentándose. Entonces, a veces dices, voy a echar un coyotito de 10 minutos. Entonces descansa tu cuerpo, pero en realidad no descansa tu cerebro. Y entonces todas las funciones, pues todavía pueden estar alteradas. No estás descansando. Es más, si te echas 1 hora, todavía no estás realmente en el sueño, ¿no? En la alimentación de tu cuerpo, Entonces, sí hay estas personas que tienen que trabajar en las noches, su mismo cerebro ha tratado de encontrar un equilibrio y solito ha buscado que no sean de medias horas cada fase y que tratar de cortarle a 15 minutos, o sea, son de los que caen rendidos, o sea, van a la cama y ya están roncando inmediatamente. Seguramente a muchos les pasa que ya lo estamos viendo. Y sí, de verdad, cuando te cuesta más trabajo y estás ahí contando los borreguitos y todo eso, no, bueno, pues te vas a tardar más, pero quiere decir que quizás si estás durmiendo, ¿qué es lo aconsejable? Nosotros desayunamos, comemos y cenamos. Entonces, lo aconsejable sería que pase por estas 3 fases durante la noche. Entonces, por eso más o menos estamos 8 horas dormidos, para que vaya en realidad las 2 horas y media. Entonces, por eso mucha gente luego dice, me levanté a las 3:30 de la mañana, porque más o menos si nos acostamos como a las 10, una cosa así, pues sí vamos como cubriendo, y por eso es que mucha gente, o sea, porque luego dicen, no, es que es cuando Jesucristo despertó, o sea, realmente tiene un fundamento fisiológico, más que, pues, que hemos ido también entendiendo por las películas y las historias. Cambios psicológicos, entonces, en el sueño van a existir cuando estamos estresados, y eso va a generar, obviamente, que haya irritabilidad, tristeza, apatía, a veces no dan ganas de comer tampoco, fallos de concentración y de memoria, se desactiva la corteza prefrontal, y la corteza prefrontal que les platicaba ayer, que es la que se termina de desarrollar hasta los 25 años, o sea, imagínense un adolescente, y además que no duerme el adolescente, no estamos perdidos, porque si por sí apenas se le está desarrollando y luego no duerme, que eso les está pasando mucho ahorita. También la situación de la tecnología y la pandemia nos llevó a tener horarios, pues todo el mundo trabajábamos a todas horas, a la hora que fuera, y estabas comiendo y estabas haciendo el trabajo. O sea, sí, la verdad también nos volvimos multitareas en ciertas cosas, pero pues sí también como que creímos que podíamos hacer todo al mismo tiempo, en cierta forma. A mí me llegó a pasar que de repente nos saturamos de actividades, porque pues total, estoy aquí en la casa, entonces puedo ir a tirar la basura, pero también estoy dando clases, pero también estoy lavando los trastes, y también estoy contestando el teléfono, ¿no? Y entonces nos volvimos multitask, cuando en realidad el cerebro no puede atender tantas tareas al mismo tiempo. Sí, cuando ya tienes bien dominada una actividad como manejar, y ya la tienes 10,000 veces, la hiciste, tiene que pasar 10,000 veces un aprendizaje para que quede consolidado, ¿eh? Eso es cierto, 10,000, así lo dicen los libros, 10,000 veces, o sea, Graham Bell no estuvo equivocado cuando la bombilla, el foco, le salió a Thomas Alva Edison, porque sí, a la 10,001 ya le prendió el foco, ¿no? Igual, cuando tú quieres tocar guitarra y aprender, pues tienes que 10,000 veces estar ahí, por eso el que quiere aprender está todo el santo día
Y el que quiere, pues, ahí está todo el santo día, porque solamente cuando insistir repetidas y repetidas y repetidas, es cuando queda ya consolidado el aprendizaje. Entonces, sí, no creas que con que le digas a tu hijo 2 cosas 2 veces, ya las aprendió, yo se lo dije. No, tendrías que decirlo 10,000 veces. Entonces, obviamente también va a decir, ya me hartaste. Entonces, por eso es el arte de ver de qué manera podemos practicar juntos 10,000 veces la comunicación asertiva para que nos entendamos. No es te lo dije, 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 te lo dije. No, es repetidas veces conversar, 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 y entonces en una de esas nos entendemos. Y hoy vamos a hablar de la comunicación también, que bueno, está bastante interesante. Entonces, bueno, pues obviamente estas hormonas están implicadas en la conducta a la defensiva, y pues el cortisol justamente es el encargado de reacciones que después pues nos generan a nosotros mismos problemas, ¿no? Aquí las tenemos, la serotonina decrementa, que la serotonina es una de las hormonas también de la felicidad. Ahorita vamos a platicar cómo se pueden fomentar de alguna manera, porque hay muchos pacientes que me preguntan, ¿y hay algo que yo pueda hacer para que entonces tenga yo más oxitocina en vez de cortisol? Porque hay hormonas que inhiben a otras. Y entonces la oxitocina, lo dice mucho en su libro de Persona Vitamina, Mariana Estaper Rojas, la oxitocina va a generar justamente que haya estas relaciones más armónicas, y la oxitocina se puede gestar, se puede producir siempre cuando hacemos ejercicio físico, pero sobre todo cuando comemos chocolate también, obviamente no el azúcar, ¿no? Porque tenemos estas barras de chocolate que son puro azúcar. Chocolate, que venga del cacao, ¿no? Sí, también promueve la liberación de oxitocina, pero lo que más promueve la liberación de oxitocina es un abrazo y un beso, es afecto, eso promueve la oxitocina. Es como cuando queremos también incrementar la vitamina D y nos salimos a solear un ratito, también hay situaciones que pueden ayudar a ir promoviendo que las hormonas se vayan también equilibrando. Por ejemplo, la serotonina es la hormona de la felicidad, les comentaba. Esta hormona, cuando dormimos adecuadamente, también se empieza a liberar, y también podemos apoyarla consumiendo pescado, omega, lácteos también. Hay algunas personas que no digieren muy bien los lácteos, pero también los lácteos tienen, sobre todo porque nos nutrimos desde chiquitos con la leche materna, y entonces pues de ahí viene toda esta asociación a bienestar cuando tomo un vaso de leche, y entonces puedo segregar oxitocina. Entonces, la lechuguita, que ya ven que dicen, duerme al niño con agüita, con lechuguita, también. Entonces, hay ciertos productos que ayudan a segregar un poquito más, pero las acciones realmente son las que totalmente van a hacer que se segregue con toda la intensidad, las acciones principalmente. Entonces, un abrazo, oxitocina, ¿no? Cortisol, estrés. Estrés, como comentaba, a través de violencia, a través de actitudes repetitivas, de rechazo y de discriminación, de exclusión. Bueno, ¿qué es lo que van arrojando los estudios actuales en el Centro y Sudamérica? Bueno, sí, cierto, sí me salió la letra bien chiquita, efectivamente, me estaba diciendo, pero bueno, se los voy a comentar porque efectivamente ahí me salió la letra muy chiquita. Hay un estudio que se hizo en el Banco Internacional del Desarrollo, y este estudio comenta justamente que la violencia juvenil no puede ser abordada solo desde la reacción que les estoy comentando ahorita. Se ha identificado factores de riesgo en categorías que los hacen más propensos a involucrarse en crimen y en violencia, como son los traumas, los abusos infantiles, también el uso y abuso de drogas, obviamente de alcohol, que bueno, pues obviamente son psicotrópicos y son sustancias que también alteran
la forma de ver la realidad, ¿no? O sea, digo, antiguas comunidades pues fumaban la pipa de la paz y es opio. ¿Qué es lo que hacían? Pues obviamente sí va a haber en estos estimulantes un cambio en cómo estamos reaccionando. Y entonces estas sustancias sí llegan a intervenir justamente en que no se aparezca el cortisol o no se aparezca la oxitocina. Y dependiendo también del ambiente, pues entonces vamos a ir como segregando la sustancia que esté más apegada a ese ambiente. Pero pues evidentemente entonces el organismo está solamente codependiendo del ambiente momentáneamente. No está haciendo un análisis real, por eso es que pues obviamente con alcohol y con drogas pues no podríamos solucionar una situación, aunque antes se fumara la pipa de la paz, ¿no? Pero pues ahora las estadísticas también implican a muchísimas personas que han estado dentro de situaciones en violencia, pues también dando, teniendo esta estimulación de drogas y alcohol, porque también estas sustancias lo que hacen es bloquear o dormir toda el área prefrontal y frontal. Entonces, pues se relaja tanto que la persona ya no está pensando ni siquiera en el problema, ya nada más está sintiendo. Y entonces se queda a nivel mamífero, porque eso es lo que nosotros somos mamíferos, pero somos mamíferos racionales por justamente la corteza prefrontal. Cuando no la tenemos, entonces nos quedamos a nivel mamífero. Y entonces cuando estamos en una fiesta bien borrachos, pues es como si estuviera el perro ahí. Ok. Bueno, espero que nadie lo tome esto como algo violento, ¿verdad? Son bromas y justamente desde las bromas también se gesta la violencia. También desde las bromas se llega a gestar la violencia, porque a lo mejor yo estoy diciendo una broma que a alguien no le cae nada bien la broma, ¿no? Ay, se está burlando seguramente. Y pues entonces también eso puede generar un despertar a ponerse un poco a la defensiva. Entonces también el comportamiento de bromas, lo vamos a ver al ratito, también puede generarnos situaciones adversas. Existe realmente transmisión intergeneracional de la violencia, así como la cultura se va transmitiendo de generación en generación, pues también todos los clichés de violencia pues se van transmitiendo de generación en generación. Y evidentemente pues esto genera situaciones de maltrato, ya tanto a la cuestión de género como al más débil. Dentro de las conductas se busca también un poder, tener un poder y que el que está exponiendo su opinión, pues predomine su opinión ante la del otro. Y entonces, pues evidentemente, esta reacción es la que va a generar que haya una negociación o no, ¿no? O sea, si yo llego y te impongo, ya no te estoy como dando mucho chance a la negociación. Y entonces, pues eso obviamente va a generar violencia. Fíjense, vamos a ver las estadísticas. Encontramos diferencias estadísticamente significativas en estos estudios entre aquellas mujeres que habían experimentado violencia física o sexual durante la niñez y que luego experimentaban esta violencia durante su adultez. El 48% de aquellas mujeres que fueron golpeadas durante su niñez sufrieron obviamente de violencia sexual en su adultez. 29% de aquellas que vieron a su madre ser golpeada por su pareja durante la niñez sufrieron de violencia física en la adultez también. Entonces se va arrastrando, ya se va viendo como algo de, bueno, pues es que así lo vivimos y aunque no sea algo que te agrade, volvemos a caer en ciertos patrones, Las estadísticas, pues no nos dejan mentir, ¿no? Ya estamos hablando de 50, 66%. Entonces, sí nos está reflejando que si alguien vivió violencia de pequeño, pues va a poder reproducirla. Solamente un 13% de aquellas personas que experimentaron violencia cuando eran pequeños ya no lo demostraron en su adultez. Entonces, un 13%. Estamos hablando que la verdad es que sí arrasa el ejemplo y sí arrastra el ejemplo. Es interesante también ver cómo en este estudio nos muestra aspectos muy importantes en el caso de los hombres, y es que también cuando estos experimentaron violencia en su niñez, se convirtieron principalmente en perpetradores también de violencia. Entonces, tanto para las mujeres como para los hombres, obviamente es
igual de insano el que exista la violencia. Y bueno, pues la violencia, evidentemente, la vamos a encontrar, esto es lo que estamos viendo ahorita en la sesión 2, me voy a pasar rápidamente ya a la parte de la violencia la vamos a encontrar en la base de la sociedad, va a ser la familia. Y a través de la familia, pues es donde nosotros vamos a encontrar patrones de comunicación justamente para poder hacer frente a las reglas, a las expectativas y a las normas y a la cultura. Entonces, la familia se convierte definitivamente en el pilar prácticamente súper importante de la sociedad para pues, poder encontrar conciliación y reconciliación ya cuando estamos en otros ambientes. Ahí es donde yo aprendí en la familia a amar, a golpear, a defenderme. Ahí es donde yo aprendí. Por supuesto que posteriormente entra la sociedad como una gran influencia, pero donde primero empezamos a encontrar que tenía que existir una estructura, pues fue en la familia. Entonces, por eso es que la familia pues se percibe como un sistema, es el primer mundo social, el que el niño encuentra. Sus miembros obviamente empiezan también a crear una conexión. Jacobo Greenberg comenta, y me gustan mucho los libros de Jacobo Greenberg, hubo un tiempo en el que Jacobo Greenberg no se le reconoció tanto como un científico cuando sí lo era. Pero hubo un tiempo en que no, porque evidentemente los avances en la ciencia no estaban tan a la luz, y él en la UNAM justamente montó su primer laboratorio. Ahí nos tocó trabajar en un tiempecito, yo trabajé también en 1990, yo empecé en el 97 a trabajar ahí y él falleció en el 94. Entonces ya no tuve oportunidad de trabajar con él, pero pues me traje de alguna manera muchos aprendizajes de los que sí estuvieron trabajando con él. Y ahí empezamos a trabajar cuestiones de neurociencias que todavía estaba muy en pañales, o sea, todavía estaba muy en pañales. Y sí me gusta mucho cómo él comenta que somos un intercambio somos finalmente energía pura, todos. Y la energía está compuesta por un neutrón y sus electrones y sus protones bailando ahí alrededor del neutrón. Entonces, ¿qué sucede cuando empezamos a tener muchísimo contacto y ya de plano estamos todo el tiempo juntos? Empieza a haber una interconexión y ¿qué crees? Mis electrones empiezan a saltar a ti y tus electrones empiezan a saltar a mí. Y entonces empezamos a compartir energía. Ya cuando tienes esa gran cercanía con alguien, cuando conectas con las emociones, puedes conectar también con la del enojo. Cuando conectas, estás haciendo un intercambio de electrones y entonces llevas un pedacito de esa persona y esa persona lleva un pedacito de ti. Claro que tiene que haber obviamente un contagio, claro que tiene que haber neuronas espejo, tiene que haber neuronas espejo porque ya hay una transmisión. Y entonces él ahí en su teoría sintérgica, él comenta justamente que es como la Matrix, aquellos que les gustan las películas de acción, la Matrix es justamente una semejanza de cómo funciona según la visión de los físicos, fisiólogos, psicólogos físicos, que han encontrado en la energía cuántica pues una explicación también a por qué de pronto nos reflejamos, y entonces surge, bueno, ya había surgido toda la idea de Freud del inconsciente colectivo. Entonces ya Freud ya había dicho que sí había un inconsciente colectivo y sí, de pronto nos mimetizamos y empezamos a actuar muy similar. Ya lo había dicho Freud. Pero ya después, cuando entran los neurocientíficos con toda la tecnología y los avances, pues entonces dicen, ¿por qué existe el inconsciente colectivo? Y Vygotsky había hablado del aprendizaje también social. Vamos, muchos estudiosos ya anteriormente sí defendían esta parte del somos espejos y nos reflejamos. Y pues la verdad es que nos reflejamos de tal manera que, bueno, hasta con las mascotas, hasta las mascotas de la casa se vuelven como uno. Yo tengo 4 perros y mis 4 perros son un poco yo, porque
tengo una cuquita que es la brava, ¿no? Y es la que defiende y se pone toda loca, es una chihuahua, y a veces yo soy un poco también a la defensiva, ¿no? Tengo un Odi que ya es un perrito viejito, ya lo rescaté hace muchos años y ya está muy, muy viejito, ya tiene 14 años, y es un perro sabio, y ahí pues yo me voy a echar también mi flor, ¿no? Porque también es esa parte que de pronto sí sale esa parte científica de no, pero ¿cómo? Y entonces el perrito es bastante protector también, con toda la manada. Y es el que va orientando a toda la manada cuando me voy a la marquesa y él es el que empieza a caminar adelante y todos vamos siguiendo al perrito. Entonces, y tengo otro perrito que es el miedoso, ¿no? Esa parte también de, híjole, a veces me dan miedo las cosas y de repente estoy así de, ay, sí, me asomo, no me asomo. Ahí está mi perrito, también es el temeroso. Las mascotas también van reflejando. Imagínense si las mascotas se van reflejando. De pronto también hay familias que luego son así como muy enérgicas y gritan y hablan y ahí están los perros también. También están todo el día ladrando, ¿no? Somos reflejo y nos vamos realmente mimetizando entre todos nosotros para, y pues ahí es lo que comentaba hace ratito cuando decía mi Silvia, si le ponemos palomita o no le ponemos palomita, somos el reflejo todos. Entonces, la verdad, si yo soy un poquito impuntual, es porque probablemente también ha sido un tema en mi familia, la cuestión de la puntualidad, y ha sido un tema recurrente. ¿Me explico? Entonces, sí, no nos salvamos cuando nos toca a nosotros que estamos dentro de los colegios ver a los niños, estamos viendo a la familia. En el niño estamos viendo a toda la familia, honestamente. A toda la familia. Entonces, la familia es esa base de estructura para, pues, definitivamente gestar justo las negociaciones. Y ahorita justamente vamos a hacer un test para ver cómo está, obviamente, nuestra familia. Vamos a detectar, y obviamente este test va a ser, pues, muy personal, porque tú vas a tener tus propias, tu propia evaluación, lo vamos a ir haciendo juntos, para que si algo no le entienden, los voy orientando, y lo vamos a ir calificando también juntos, para que tú solito te lleves contigo esa información de qué tan adaptable ha sido el medio dentro de tu familia y qué tanta cohesión existe, qué tanta unión familiar existe. Entonces, familia, veámoslo desde el punto de vista como un sistema interconectado en el que los miembros están relacionados por vínculos emocionales y patrones de interacción y además se nutren mutuamente. Cada miembro de la familia cubre un rol. Evidentemente, no todos podríamos ser capitanes del barco. Tiene que haber alguien que limpie el barco, tiene que haber alguien que maneje el barco, tiene que haber alguien que revise la ruta del barco, tiene que haber roles dentro de esa estructura. En la familia también. Entonces, ¿qué tan los roles qué tan bien definidos se encuentran? ¿Definidos o más bien encriptados y no se mueve? Porque ¿qué pasa entonces si alguien fallece? La estructura se tiene que modificar. Y muchas familias de pronto también entran en un caos tremendo porque si fallece un rol bien activo y pues de los que resolvían mucho, pues la familia sufre muchísimo más. Obviamente una pérdida siempre va a ser un sufrimiento tremendo, obviamente, siempre, pero más si no tenemos esa flexibilidad de decir, ok, el abuelo, el padre se fueron y entonces ¿quién va a tomar ahora este papel? ¿Y quién va a ser ahora? ¿Quién va a cubrir? O sea, nadie va a ser el padre y el abuelo, no pueden tomar ese papel, pero ¿quién va a cubrir esas funciones ahora? ¿Cómo nos vamos a...? Entonces, la familia evidentemente se tiene que estar reestructurando, como ayer les comentaba, las calles tienen pavimento y creemos que van a durar así toda la vida, no es cierto, hay muchísimos baches y se tiene que hacer algo, por favor, para que otra vez se puedan... ¿Y qué hacen? Pues obviamente se reencarpeta, ¿no? Se quita, otra vez la tierra se tiene que aplastar para volver a poner. Entonces, sí hay toda una situación de mejora, todo un trabajo de mejora para poder cambiar cuando ya está algo muy encriptado. Y eso mismo nos va a pasar a nosotros como familia cuando queramos cambiar patrones, que a veces
duele un poco quitarse ciertos juicios que ya vienen desde hace mucho tiempo, ¿no? Ayer les comentaba de los changuitos. Hoy les puedo comentar del caso de la persona que hace un pescado y le corta la cabeza y la cola y pues siempre le entrega hacia su familia y entonces alguien le pregunta, ay, ¿por qué siempre haces el pescado así, sin cabeza y sin cola? Y a mí se me antoja comérmelo así, grandote y ver su cabeza. Y... No, es que esa es la receta de la abuela. ¿Y por qué la abuela la hacía así? No sé, pero así es la receta de la abuela. Entonces, pues pregúntale a la abuela. Entonces van a preguntarle a la abuela y la abuela dice, no, pues es que es la receta de mi madre. Bueno, todavía está viva la bisabuela, entonces van con la bisabuela y la bisabuela dice, es que en mi tiempo no existían sartenes tan grandes. Entonces, a veces hacemos cosas que ya no son necesarias hacerlas, pero seguimos la tradición. Y por seguir la tradición, entonces nos encriptamos. Y ahí está nuestro bache. Ahí está nuestra calle, toda, pues parchada, no reconstruida. Y es importante ir reestructurando dentro de la familia. Eso lo vamos a ver ya en el cuarto día. Entonces ya vamos a hacer un plan de mejora para la familia. Y sí vamos a reestructurar obviamente, las funciones dentro de los roles. ¿Ok? Esto es justamente lo que comenta aquí, por ejemplo, cuando hay algún deceso, pues obviamente la familia es importante que cambie y las tareas a desarrollar, pues es asignar roles nuevamente, es generar nuevamente estos contratos de cuáles son los límites y las reglas que estamos dispuestos a aceptar en esta familia y cuáles en esta familia definitivamente no se aceptan por las necesidades que tenemos, porque es importante detectar nuestras necesidades. No podemos copiar a la familia del vecino, porque no tienen las mismas necesidades el vecino y nosotros. Entonces, cada familia sí es un sistema que tendrá que cubrir reglas. Sí hay reglas universales, por supuesto, para el bien, la buena convivencia y sana convivencia social, pero dentro de cada familia, pues también tienen que existir sus propias reglas. ¿Ok? Bueno, entonces, ahorita vamos a hacer justamente este test para llegar a revisar cuáles podrían ser las jerarquías y esos roles y esas sugerencias que vamos a proponer. En este test vamos a encontrar los tipos de familias a las cuales podríamos pertenecer. Entonces, el test se va a dividir entre el tipo de apego que se ha generado dentro de la familia, la unión familiar, o el tipo de reglas y estructura, o que sería la adaptabilidad a esta familia. Entonces, de tal manera que puede ser que encuentre un apego, un desapego total entre los integrantes de la familia, pero con unas reglas caóticas. ¿Cómo sería esa familia? Donde todos los integrantes de la familia están como desapegados, no hay conexión, cada quien no se cuentan bien las cosas, y aparte, las reglas son caóticas, no hay reglas. O sea, a veces, si quieres tiende la cama, si no, pues ya córrele, te dije que la tendieras. O sea, las reglas están un poco no tan claras y no constantes. Ese tipo de familia, pues evidentemente va a ser una familia disfuncional. Definitivamente. Pero podríamos tener un desapego con reglas flexibles, un desapego con estructura. ¿Cómo sería una familia desapegadas, todos los miembros desapegados, pero con muchas reglas? Ahí sí se genera bastante violencia o conflictos. ¿Por qué? Pues porque obviamente no te conozco ni me conoces, estamos aquí viviendo juntos, pero como simples extraños, porque no sé realmente qué haces, a qué te dedicas. Y sí tengo pacientes así, definitivamente sí las hay. A lo mejor algunos dicen, no, ¿cómo crees? ¿Sí? O sea, viven juntos y no saben muchas cosas del otro. Y entonces, si hay unas reglas muy rígidas, pues evidentemente es muy complicado, se generan muchos conflictos. Entonces, también podría ser ya una familia disfuncional. Entonces, vamos a encontrar estilos de familia también, dentro de las funciones o la disfuncionalidad. Entonces, ¿están listos para hacer este test? Vamos a hacerlo, pero antes nos tomamos un brequecito y regresamos a hacerlo. Ya tenemos listas sus copias para podérselas pasar.
Adelante, si gustan pasar a tomar, que les estoy dejando bien poquito tiempo. Pues siempre es bastante información que yo creo que es bueno aprovecharla. Y vamos con el test justamente para que les pueda ir platicando un poquito de cómo está diseñado y cómo lo vamos a llevar a cabo. Ayer les pedí si pudieran traer un lápiz. Aquella persona que no tenga, yo traje aquí lápices para que si alguien no trae, con mucho gusto, le vamos pasando lapicitos. Papás todavía que me están preguntando, las vasos que están ahí están servidos, pueden pasar a tomar un vasito de café, ya están servidos y están limpios todos. Entonces, si gustan, todavía hay. Ahorita que se siente fresquito, el cafecito sí se está antojando, A ver, quien levantó la mano para lapicito. Ya le di lapicito. Si alguien no tiene lapicito, no seas malita, ¿le podrías pasar hacia allá también? Para que puedan tomar lapicito. De este lado, ¿quieren lapicito? La mayoría tiene punta porque otros están nuevos. Entonces, por favor. Por favor. Es que no me dejan sacar puntas. Ahorita pedimos pueden ser pluma, claro, sí, sin problema, Sí. Sí. La hoja va a ser para ustedes, perdón. La hoja va a ser para ustedes. Lapicito, ¿tienen? Sí, pues hay unos que no tienen punta porque están nuevos. Entonces, pero ya pasó por allá andan lapicitos. Por allá pásenle, no sean malditos. Acá alguien nos faltó el lapicito, allá. Ahorita van para allá. Allá nos falta. Yo los traje nuevos. Allá al fondo, ya. Y acá la señora. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que vamos a encontrar. Ahorita nos va a ayudar, muchísimas gracias. Nos van a ayudar a pasar estas hojitas. Ahorita lo... Hoy voy a reeditar la presentación para que obviamente la van a poder consultar en la página, la presentación. Queda obviamente la presentación para Axayácatl y la van a poder consultar y le voy a editar la letra porque efectivamente yo acá la veo muy bien, pero acá se ve chiquitita. Bueno, entonces esta escala se llama fases y es una escala que justamente nos va a ayudar a medir, muchas gracias, la cohesión y la adaptabilidad familiar. Van a encontrar una serie de preguntas en la hoja de preguntas y las voy a ir leyendo y vamos a ir respondiendo con la nomenclatura que se encuentra en la calificación, en los puntajes. Posteriormente, estos puntajes los vamos a transformar para sumarlos y ahí es donde vamos a encontrar los resultados. ¿Ok? Entonces, a continuación vas a encontrar una serie de afirmaciones, las cuales vas a tener que calificar con 1 cuando es casi nunca la frecuencia en que se presente esa situación. Con 2 es una que otra vez se presentó. Con 3 a veces. Con 4 con frecuencia, casi siempre. Con frecuencia, y el casi siempre ya sería el 5, ¿ok? Entonces, ya estamos listos, todos tenemos ya la hojita, ¿verdad? No, acá nos faltan por acá. Por acá, ya están por llegar las hojitas. Voy a ir leyendo y nos pueden alcanzar ahorita, y si de todas maneras si tenemos alguna duda, me regreso con ustedes que están empezando, ¿sí? ¿Por acá ya todos la tienen?
Entonces nada más nos faltan 4 personitas. Una disculpa, ahorita ya llegan. La número 1 dice, los miembros de la familia se piden ayuda los unos a los otros. Entonces, 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Ok? Obviamente esto es muy personal, esto es lo que tú sientas. No, los miembros de la familia se piden ayuda unos a otros en las situaciones diferentes. 2, en la solución de problemas se siguen las sugerencias de los hijos. Cada vez que hay problemas, también se consulta con los hijos. Número 3. Nosotros aprobamos los amigos que cada uno tiene. Nosotros somos los padres. Los padres aprueban los amigos que los hijos van a tener. A eso nos referimos con esa pregunta. Los padres aprueban las amistades de los hijos. En la siguiente, los hijos expresan su opinión acerca de su disciplina. Los hijos expresan su opinión acerca de su disciplina. Igualmente, checamos si casi nunca, una que otra vez, a veces, con frecuencia o casi siempre. La número 5. Nos gusta hacer cosas solo con nuestra familia inmediata. O sea, pues que cuando hay reuniones o algunas festividades tradicionales, solo estamos la familia nuclear o somos de los que también invitamos a más amistades y entonces ya se convierte en familión, ¿no? Entonces aquí sería, nos gusta hacer cosas solo con nuestra familia inmediata. Casi nunca sería cuando también invito a otros, o casi siempre sería cuando estamos nada más los que somos siempre, ¿no? Y todas las navidades estamos los que somos, ¿me explico? La número 6. No ha llegado. Ay, tenemos. Ya, qué lindos. Ahí vienen. La número 6. Diferentes personas de la familia actúan en ella como líderes. Diferentes personas de la familia actúan en ella como líderes. Aquí sería que, bueno, pues en unos casos dice mamá lo que hay que hacer, en otros casos lo dice papá, en otros casos lo dice el tío que vive ahí, o lo consultan con la abuela, o el mismo hijo dice, no, es que sí me voy a llevar, es necesario el aparato, o sea, a eso se refiere. La número 7. Los miembros de la familia se sienten más cerca entre sí que a personas externas a la familia. Los miembros de la familia se sienten más cerca entre sí que a personas externas en la familia. O sea, si prefieres contarle tus cosas a algún miembro de tu familia o no, o prefieres mejor allá afuera con tus amistades. Los miembros de la familia se sienten más cerca entre sí, casi nunca es que no se sienten tan cerca y necesitamos ir a contárselo a un amigo externo, casi nunca. Y casi siempre es que sí, a la familia le estoy contando siempre mis cosas. O nos contamos entre nosotros nuestras cosas. ¿Sí? Mande. Puede ser como primos, tío. Sí, los que vivan dentro de la casa y están conformando la familia. Y efectivamente, hay diferentes tipos de familias. Entonces, hay familias en donde está
los abuelos, tíos, hay una mamá y hay abuelos, hay un papá. He tenido familias de el abuelo y sus nietos. Ya, ¿no? Ahí es, vamos, cualquier tipo de familia. Que vivan entre sí, que compartan entre sí frecuentemente, diario. Luego, sí te contesté tu pregunta, ¿verdad? Sí. Luego, los miembros de la familia se sienten más cerca. La 8, en nuestra familia hacemos cambios en la forma de realizar los quehaceres. ¿Sale? O sea, hoy me tocó lavar los trastes, mañana que te toque a ti, y el jueves que le toque a papá, y el sábado que le toque al otro hijo. Se los van distribuyendo. Entonces, en nuestra familia hacemos cambios en la forma de realizar los quehaceres casi nunca. O sea, todos siempre hacemos lo mismo, o no hacemos nada, ¿no? O casi siempre, sí, todos hacemos, hay días que yo lavo el coche, hay días que lo lava mi hijo, y... ¿ah? La 9. A los miembros de la familia les gusta pasar juntos su tiempo libre. Tiempos libres en familia, o casi nunca, o tiempos libres mejor con mis amigos, casi siempre. La 10, padres e hijos discuten juntos las sanciones, ¿sale? Que hay que tomar una consideración para una consecuencia que se tiene que realizar o llevar a cabo por haber incurrido en una falta. Entonces, los miembros de la familia, se discuten todas las sanciones, entre todos discuten, pues, ¿sabes qué? Te vamos a quitar 2 semanas el celular. No, no es cierto, no me lo quites, no sé qué. A ver, vamos a discutirlo con tu padre, con tu madre, vamos a discutirlo todos. O se acabó, te quito el celular, ya. Bueno, pensé en ese celular, pero pueden ser muchos otros. ¿Sale? Luego, 11. Los miembros de la familia se sienten muy cerca unos de otros. Los miembros de la familia se sienten muy cerca unos de otros. O sea, conectan. ¿Allá atrás tú no lo quisiste hacer? No. O sea, ok. Es que tú participas mucho. Me acuerdo de ti de la otra vez. Luego te lo pasamos y ya lo haces solito. Bueno. La 12. Los hijos toman las decisiones en la familia. Los hijos toman, eso lo hemos visto en la escuela también, definitivamente. Sí lo hemos visto de pronto. El hijo, no, mamá, no. Claro que no. Bueno, está bien, hijo, a ver. ¿Quién pone ahí las decisiones, no? Te dije que íbamos a ir al fútbol. Te lo dije. Y no lo cumpliste y te lo dije. El hijo, ¿no? Bueno, y luego la 13. Cuando en nuestra familia compartimos actividades, todos estamos presentes. Cuando en nuestra familia compartimos actividades, todos estamos presentes. O sea, es el cumpleaños de la abuela y pues todos van. Es el cumpleaños de todos van. O constantemente, o casi nunca, porque siempre falta alguien. Ay, es que siempre falta fulanito que trabaja mucho, falta... Pues casi nunca, casi siempre, algunas veces. Luego, las reglas cambian en nuestra familia, la 14. Las reglas cambian en nuestra familia. Casi nunca, casi a veces. La 15. Fácilmente se nos ocurren cosas que podemos hacer en familia.
fácilmente se nos ocurren cosas que podemos hacer en familia. O sea, ¡ay, es un día libre! ¡Vamos al cine! No, pues mejor vamos a jugar cartas. No, ¿qué tal que todos vamos ahorita a hacer día de picnic? Películas en la casa, qué sé yo. Se nos ocurren cosas. O la verdad no se nos ocurre mucho. Y a veces pues se vuelven rutinas, ¿no? Otra, la número 16. Nos turnamos las responsabilidades de la casa. Nos turnamos las responsabilidades de la casa. 17. Los miembros de la familia se consultan entre sí sus decisiones. Los miembros de la familia se consultan entre sí sus decisiones. Consulto con mi hermano, con mamá, con mi tía, con papá. ¿O no? Nadie consulta, ¿no? 18. Es difícil identificar quién es o quiénes son los líderes en nuestra familia. Casi nunca es que todos pueden mandar. Casi siempre se sabe quién manda. 19. La unión familiar es muy importante para nosotros. La unión familiar es muy importante para nosotros. Y 20. Es difícil decir quién se encarga de cuáles labores en el hogar. Bueno, tienes ahora ya una serie de tachecitos que tienen un valor, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Tienes otra hoja que va a ayudarte para vaciar justamente los datos para que luego no te vayas a confundir. Entonces, si me ayudas a vaciar qué pusiste en el 1, si el 1 fue 1, 2, 3, 4 o 5, y ahí pues táchalo, rellénalo, paloméalo, para que tengamos ya como, no nos perdamos en toda la prueba. Entonces, la 1, si tú pusiste que tenía un valor de casi nunca y eso era 1, ahí va el 1. La 2, si tú pusiste casi siempre, pues va el 5. En la 3, si tú pusiste a veces, pues va el 3. ¿Sí? ¿Voy siendo clara? ¿Sí? Entonces, ayúdame vaciando en esa hoja tus valores. Uh-huh. En la de acá, no, es que está en la otra. Hay otra hoja. Ah, es que la primera, ajá, ahí en esta. Sí, la otra no. A la otra apenas vamos. Gracias. Si alguien no entiende algo, no dude en preguntar, ¿eh? Por supuesto que para eso estamos aquí. Somos maestros. Nos gusta que nos pregunten. En la siguiente hoja, esta todavía no. Es en esta. Sí, en esta. Sí, en algunos, chequen bien porque hay una hoja que tiene como cuadritos. Esa todavía no llegamos a los cuadritos. Es la otra, esa, mira. Porque en la otra apenas, bueno, no sé si a lo mejor ya lo hicieron bien. Ah, le puso directo. Y perfecto. Pero en esta nos va a ayudar, la siguiente, en esta nos ayudaría a arrojarlos, porque ahorita vamos a pedirlos también acá. Pues bueno,
Si tú te acomodas ahí, no pasa nada, porque ahorita vamos a pasar a la siguiente hoja y ahí los vamos a ir sumando. Esta hoja que tengo aquí es la que ahorita están haciendo. Tiene numeritos. Y esos numeritos son las casi nunca, casi siempre, las puntuaciones que tú otorgaste. ¿Va? Son las puntuaciones que tú fuiste otorgando. Ya aquí ya nada más se van a convertir en numeritos. Y esta apenas vamos a llegar a esa. Ajá, súper, muy bien. ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Sí, Clara? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Ya queremos valores, ya queremos saber qué onda con nosotros. Bueno, en esta siguiente, que es la que tiene los cuadritos, los cuadritos pueden confundir de repente. Entonces, te voy a ayudar a ir diciendo cuáles son las preguntas de cada factor. Fíjate en esta hoja que está como sombreadita y dice, tiene cuadritos aislados y están divididos los factores. Factor 1, factor 2, factor 3, ¿sí? Esa hoja que tienen, que está como sombreadita, ¿sale? Ya todos estamos en esa. Esperamos porque hay que acompañarnos por si alguien tiene duda. ¿Sabes? Vamos a llegar a la que está sombreadita. Ahí está. Dice puntuaciones en factores. Y vamos a convertir a factores ya ahora esto. Cada una de las preguntas va a irnos informando acerca de cada factor y cada factor va a corresponder, ahorita les voy a decir qué quiere decir el factor 1, qué quiere decir el factor 2. Cada uno va a ser un tema, cada uno va a ser la unión con los hijos, las reglas, ¿sí me explico? Entonces, por eso es que están los cuadritos así aisladitos. Entonces, las preguntas que nos van a ayudar a definir el factor 1 van a ser la 1. Entonces, lo que hayas puesto en la 1, ponlo en ese cuadrito. Lo que hayas puesto en la pregunta 1, ponlo en el primer cuadrito del factor 1. Es decir, a ver, el factor 1 es el ¿cómo la pregunta 1 factor 3? No te entendí. Ah, sí, perdónanme, ya me la puse mejor acá en mis notas. El factor 1 van a ser las preguntas 2, 4, 10 y 12. El factor 1 van a ser las preguntas 2. Entonces, si tú en la 2 tuviste 3 de calificación, pones en ese cuadrito el 3. ¿Me explico? Aquí estoy. Es que, sí es cierto, la 1 está en el factor 3. Entonces, si quiero ver las del factor 1, podría yo decir, la pregunta 2, aquí voy a escribir lo que puse en la pregunta 2. El número, 4, 3, 2, aquí va. Luego, de este factor 1, me voy a ir por la columna hacia abajo. De este factor 1, la pregunta 4 es la que va a corresponder también, la pregunta 4. ¿Ya me estoy dando a entender? ¿Sí? Me voy a venir ahora de este lado. Acá. El factor 1 es toda esta columna. Y entonces, la pregunta 2, aquí voy a ponerle qué número le otorgué, qué valor o qué puntuación le otorgué a la pregunta 2. Este mismo factor 1 tiene a la pregunta 4.
Y ahí voy a escribir si puse 1, 2, 3, 4 o 5. Luego la pregunta, la del factor 1 también va a ser la pregunta 10 y del factor 1 va a ser la 12. Entonces, el factor 1, las preguntas que estamos escribiendo, sus números son la 2, la 4, la 10 y la 12. ¿Sale? Porque de repente no se ven muy, no tenemos una regla y a lo mejor se nos va el dedito chueco. Entonces, les voy diciendo yo de cada factor qué preguntas son las que van a escribir ahí su nomenclatura, ¿sale? Del factor 1, ¿ya terminaron? ¿Ya pusieron el factor 1? No, esperamos. Del factor 1, entonces van a obedecer a las preguntas 2, 4, 10 y 12. ¿Sí? El factor 2 obedece a las preguntas para que vean cómo van alineadas, para que vean por si su dedito no se les vaya de chueco. Son la 7, la 11 y la 19. Las del factor 2 son la 7, la 11 y la 19. ¿Sale? Del factor 3. Del factor 3, para que vayan viendo si sí se está yendo derechito su dedito, son las preguntas 1, que es lo que me decían hace ratito. El factor 3 es la 1, la 3, la 5, muy bien, la 6, muy bien, y la 17, exacto, súper bien. Exacto. ¿Sí le estamos agarrando todos? ¿Sí? ¿Sí le vamos agarrando todos la onda? Va. ¿Sí? Del factor 4, vamos a ver si coincidimos con nuestro dedito llevándolo al cuadrito. Las del factor 4 son la 9, la 15 y la 16. 9, 15 y 16. Del factor 4. 9, 15 y 16. Del factor 5 son solamente 2. A ver cuáles son. 18 y 20. 18 y 20, ¿va? El factor 5, 18 y 20. Y el factor 6, a ver cuáles son. Ajá, 8, no 7. 8, 13 y 14. 8, 13 y 14. ¿Sí? Va. Suma cada columna. De arriba hacia abajo, suma si tuviste en el factor 1, si tuviste las puntuaciones, no sé, 3, 5, 2 y 3, yo estoy diciendo las que hice de un paciente, ¿sale? Entonces, voy a ir comentándoles las que hice de un paciente. Si él tuvo en la 2 un 3, fue un 3. Si él tuvo en la 4 un 5, se suma el 5. Luego, si en la 10 tuvo 2, sumo el 2. Y si en la 12 tuvo 3, sumo ese 3. Y en total ahí a mí me dieron de este paciente 13. A cada quien le debió de haber dado un resultado. En el factor 2 sumen también la de la 7, la de la 11 y la de la 19. En este caso, por ejemplo, esta persona puso 5 en las 3 y las 3 sumaron 15. ¿Vale?
En el factor 3 sumen también, y así sucesivamente. Y vamos a ver cómo vamos a interpretar ahora sí esta sumatoria. Bueno, esta laminita me la salté porque ahí nada más pues ponemos los totales, realmente no tiene mayor relevancia, los totales ya los tienen ustedes ahí abajo sumados. Y entonces nos vamos a una escala como esta, en donde vamos a sumar, por favor, lo que nos da de los factores 6, de los factores 6, el 4, el 5 y el 6, sumen por favor lo que les dio el factor 4, 5 y 6. Esa suma, le puedes poner una llavecita, te va a dar el nivel de adaptación que hay en tu familia. Esa suma te va a dar el nivel de adaptación que hay en tu familia, ¿sale? Si sumas los factores 2 y 3, esa suma te va a dar el grado de unión familiar o cohesión familiar. Y el primero te va a dar el conocimiento acerca de los hijos, ¿ok? El trato con los hijos. Y bueno, hay una gráfica que tengo aquí en donde tendremos que ubicar donde están justamente los cuadrantes. Entonces, déjenme comentarlos, porque sí están muy, muy pequeñitos. En las televisiones de los lados se llegan a ver un poco más. Déjenme comentarlo. Por ejemplo, en esta gráfica, si quieren ustedes, en la parte de atrás pueden dibujar un cuadrado y su círculo adentro, porque vamos a ubicar en dónde se encuentra. Dependiendo de dónde se encuentra el valor que nosotros sumamos aquí, es la familia que corresponde. Y entonces aquí en esta gráfica nos va a decir el grado de cohesión y de estructura que existe en esta familia. Entonces, vamos a dibujar un cuadrado y la mitad del cuadrado es 25. La mitad del cuadrado es 25. De tal manera que en este cuadrante, de lo que esté debajo del 25 va a ir descendiendo, obviamente, hasta el número, hasta que comience la gráfica. Y hacia arriba va a ir del 25 hasta el 40. ¿Ok? La mitad es el 25. Empieza en 8, exactamente. Pero el chiste es que nosotros tengamos que esta vertical, la vertical, al dividirla exactamente a la mitad, quedaría el 25. Del 25 hacia 40 va a ser el cuadrante superior. Vamos a decirle cuadrante superior izquierdo, cuadrante superior derecho, cuadrante inferior izquierdo, cuadrante inferior derecho. Entonces, la mitad es 25. Del 0 al 25 tendríamos ahí el cuadrante inferior izquierdo. Del 25 al 40, el cuadrante superior izquierdo. Y ahora la horizontal, la línea horizontal, va a quedar en el centro el 30. En el centro va a quedar el 30. Aquí viene marcado como 31. Ah, 31.5.
Vamos a dejarlo aquí en el 30 y entonces los números, y va a llegar hasta, también va a llegar hasta el 40. De tal manera que aquí nos van a caber aproximadamente, pues unos 30 números y acá se va a dividir en 10. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Es la gráfica de perfiles y resultados del CAF. Si alguien la tiene, la puede consultar en el celular, en Google. Es la gráfica de perfiles y resultados del CAF, que es cohesión, adaptabilidad familiar. Lo pueden escribir abajo por si lo quieren consultar al ratito en el Google. Y es la tabla de perfiles y resultados del CAF. Mañana la voy a traer más grande, la voy a editar más grande para que si alguien no la... Gráfica de resultados del test de fases CAF. Yo lo apagué, juro que lo apagué. Sí, es que ese celular que está sonando es mi celular, perdónenme, pero lo apagué. Yo juro que lo apagué. Está en la primera, Aquí, sí. Eso es que es una alarma. No lo apagué bien. Ya, disculpa. No, gracias, no, disculpa. Ayer igual, ya se lo voy a quitar la alarma. Bueno, entonces ya quedó, bueno, el día de mañana la verdad es que la voy a traer más grande, se los prometo. De todas maneras, ahorita ya ustedes se están ubicando aproximadamente en el nivel que están. Entonces, esta sumatoria es la que voy a ir a reconocer, obviamente, dentro de la adaptación. Adaptación es la nomenclatura que está vertical, ¿sale? Entonces voy a buscar, si aquí me salió, por ejemplo, aquí en este paciente, yo tengo un paciente que le salió, en esta se ve un poquito más, no sé si salen muy chiquitas. Por ejemplo, esta chiquita me salió con 27 en adaptación. Entonces, por eso puse la A en el cuadrante superior izquierdo, porque le salió 27. ¿Se acuerdan que les dije que el centro era 25? Y para acá también tendría que estar el 27. Entonces tenemos que ver el 27 en vertical y el 27 en horizontal. Y entonces dando los dos 27 encontramos en dónde nos estamos ubicando. Si te da 32, entonces busco el 32 aquí y el 32 acá y entonces quedaría por aquí. Quedaría aquí en el cuadrante superior derecho, pero pegadito hacia el centro. Quiero decirles algo antes de que nos vayamos. Mañana voy a traerla más grande para que la podamos interpretar, porque ahorita ya estamos llegando al final de la conferencia. Pero lo que está dentro del círculo pequeñito, digamos que son las familias más equilibradas, ¿ok? Lo que se espera de alguna manera en mayor equilibrio serían los que queden dentro de los cuadrantes que están más al centro. Los cuadrantes que se encuentran sombreados, digamos que están en áreas de oportunidad para, obviamente, trabajar su adaptación y cohesión. Y quienes de plano salieran en los extremos, por ejemplo, en el caso de este paciente, sale con una adaptación, pues rayándole, o sea, todavía estamos hablando de que se encuentra en un nivel de una familia separada, de alguna manera separada, no totalmente desconectada, pero sí una familia en donde cada uno de los miembros está separado, no han conectado tanto.
Sin embargo, se encuentra en este nivel, entonces, y con una estructura flexible. Entonces, esto quizá no va a provocar tantos conflictos, como una familia que sí se encuentre desligada completamente, porque una cosa es separada y otra cosa es desligado completamente. Mañana les voy a poner también la nomenclatura, que ahorita ya también estamos ya sobre tiempo rayando. Voy a ponerles la nomenclatura de exactamente qué significa, qué tipo de familia es la que tú tienes por el lugar en el que te encuentras. Recordando nada más ahorita que todos los que se encuentran en el centro son las familias que de alguna manera están trabajando de manera más equilibrada. Acuérdense que quedamos que no hay ni malos ni buenos, pero hay funcionalidades. La más funcional serían los que estén acá. La que tiene que trabajar en estructura o en apegos son las que están acá. Las que de plano urge que lo trabajen porque seguramente hay conflictos y violencia, están acá. ¿Qué nos está indicando lo que está hasta acá? Pues que si haya cierta rigidez. Por ejemplo, los que están acá es desligado caótico. Ajá. El que está en el extremo derecho sería aglutinado y caótico. Es muy diferente. Unas reglas totalmente desligadas, digo, una familia totalmente desligada, con reglas totalmente caóticas, como empecé diciendo al principio. Esas son las que estarían en los extremos, ¿ok? La que está acá, por ejemplo, sería una familia desligada, donde los miembros no saben unos de los otros, pero tienen reglas muy rígidas. Entonces, bueno, obviamente, esta paciente, pues me salió por aquí en la cuestión de las reglas, cómo las percibe ella como hija. Sin embargo, ella como hija está percibiendo que para los hijos las reglas son desligadas y rígidas, o sea, no le toman su opinión. Sin embargo, nos está demostrando que dentro de la familia, el ambiente familiar, en cuanto a la cohesión y adaptación, en cuanto a la adaptabilidad, se encuentra con miembros separados pero flexibles, ajá, y con una unión conectada y flexible. La que a mí aquí más me gusta y con la que nos hemos, de alguna manera afianzado y agarrado, es con esta funcionalidad. Teniendo alguna funcionalidad, de ahí empezamos a entretejer para poder seguir mejorando, obviamente, la cohesión y la adaptabilidad. ¿Me estoy dando a entender cómo va la prueba? ¿Sí? A ver, dudas allá. Sí. ¿O para qué edades es? A la familia, entonces sí lo aplico desde adolescentes. En el niño obviamente va a variar muchísimo porque sí las reglas son de alguna manera mucho más definidas. Entonces sí estamos marcando de un nivel adolescencia a padres de familia. Es en la tabla de los perfiles y resultados. Esta la voy a explicar mañana, en este caso, ya para que cada quien, mañana voy a ir explicando qué quiere decir el factor 1, el factor 2, el factor 3, para ver cuáles son las áreas de oportunidad que necesito ir trabajando. ¿Ok? Eso lo veríamos ya el día de mañana, ¿sale? Es la prueba fases de CAF. CAF, C-A-F, cohesión, adaptabilidad y familia. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces mañana, ahorita lo que hicimos es detectar en dónde nos encontramos de los cuadrantes. Mañana les voy a dar exactamente de los cuadrantes qué significaría, porque sí, la letra está muy pequeñita, lo voy a cambiar, mi Silvia, esta letra está súper chiquita, no me había dado cuenta, para que les vaya explicando, porque aquí vienen exactamente los factores explicados, pero miren nada más con mi celular. Entonces, bueno, afortunadamente ya llegamos a las 9 de la noche, y entonces vamos a dejarla aquí, y mañana explicamos qué quiere decir cada uno de los factores, y obviamente nos vamos a ir a la tabla para ver en dónde me encuentro situado yo. ¿Sale y vale? Las hojas son de ustedes, por supuesto. Obviamente mañana vamos a seguir trabajando con ellos.
sería bueno que las traigan mañana para que podamos seguir trabajando con ellas. ¿Sale? ¿Esta puede ser la del papá y la mamá? ¿Sí? O sea, individual. La pueden hacer individual para ver cuál es la percepción de cada uno. Sí. Y ya comparar. Y compararla después. Papá, ya están corriendo y todavía no nos despedimos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se parecen a los niños? Cuando abren la puerta y corran. ¿No? Papá, muchas gracias por haber asistido. Creo que nos llevamos mucha información para analizar, modificar. Vayan haciendo la tarea, sí es importante, yo sí les aconsejaría.